Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo a todos. Espero que estén teniendo un buen día. Vamos a mitad de semanita. Entonces, el clima está muy loco amigos. En la mañana había sol, calaba, quemaba. Y ahorita el clima ya está que quiere llover. Vean las aves, resienten un poquito el frío. Es normal porque hay mucho viento, entonces les pega de frente, pero no tenemos que olvidar que pues son aves, tienen plumas y deben acostumbrarse al cambio de clima, aunque esté muy loco, es la ventaja de criar en el exterior que nosotros podemos aclimatar a las aves un poquito mejor que los que crían en interior. Amigos, el video va a tratar acerca de un comentario que me dejaron aquí en el canal el amigo, el suscriptor Miguel. Un saludo amigo, espero que estés bien y muy interesante el tema que me dejaste. La verdad me puse a investigar porque es algo que yo no hago, pero me pareció algo muy interesante. Por eso es que decidí hacerte un video para explicar ese tema. Él me comenta que su tío curaba las calvas de las aves. Ya ven que yo subí mi tratamiento hace poquito con un canario ágata. Ahí está, que estaba peloncito. Entonces él me comenta que su tío untaba jitomate o tomate en la zona afectada y de esta manera se recuperaban las aves. Pues bien, como ya mencioné, me puse a investigar y vaya lo que encontré. ¿Vale? Vamos a explicar el tema, pero primero que nada amigos, acuérdense de suscribirse, no sean malitos, déjenme un clic aquí abajito y uno activando la campanita. De esta manera me ayudan amigos, no saben cuánto. Y también, si están en grupos en Facebook, les voy a agradecer si comparten mi contenido, el video que ustedes quieran, que les guste, lo pueden publicar en los grupos, ya que si lo hago yo, no sé por qué, pero siempre termino bloqueado. Es por eso que ya ahorita estoy evitando publicar tanto, porque ya me llegó la notificación de que mi cuenta está en riesgo de ser suspendida. ¿Vale? No sé quién me levantó reporte, ya saben. En esto amigos hay demasiada envidia. Entonces lo que tú haces bien a otros les hace daño, y para evitar ese tema pues no he publicado nada porque la verdad es mi cuenta personal y no la quiero perder amigos. Entonces pues ¿qué puedo hacer? Tengo otra cuenta pero no tengo los grupos y no me permite publicar en tantos grupos. Entonces pues no hay de otra. Ahora sí que si tienen la forma de ayudarme o de apoyarme de esa manera, se los agradezco, ¿vale? Primero que nada vamos a ver amigos lo que es el aporte nutricional del jitomate en nuestras aves. Pero en esta ocasión sí voy a mostrar cuál es el jitomate para nosotros los mexicanos, porque me pasó con lo del chícharo amigos, que subí el chícharo y en muchos lados lo conocen con otro nombre, entonces no sabían cuál era y me estaban preguntando mucho acerca de qué era el chícharo. En este caso el jitomate para nosotros es este, ¿vale? Este es el jitomate. El tomate, así como me lo escribiste amigo, para nosotros es de color verde chiquito. Entonces no sé de dónde seas, pero este es el jitomate, ¿vale? ¿Qué le va a aportar a nuestras aves? En su mayoría es agua. El jitomate es agua. Entonces también tiene una gran cantidad de carbohidratos, lo que les va a ayudar a dar energía a las aves. ¿Qué más nos va a aportar? Este jitomatito nos va a aportar vitamina E. Tiene poca, pero al final de cuentas es buena. Le va a aportar calcio, es muy rico en calcio. Para las hembras les va a ayudar, ¿vale? Tiene yodo, amigos. Tiene vitamina B, poquita, pero tiene. Es rico en vitamina C. Tiene ácido fólico, selenio, fósforo, me parece que poquito magnesio. Entonces amigos, el aporte es variado como todas las verduras, les puede ayudar a las aves, pero primero que nada vamos a decir algo. Si ustedes le piensan dar jitomate a sus aves, cabe mencionar amigos que yo no les doy
ni siquiera lo he intentado alguna vez, ¿vale? En toda la información que yo leí, hay gente que sí les da a sus canarios y dicen que les gusta mucho. Pero, como todo amigos, ahorita les voy a explicar algo. Ya de ustedes depende si se lo aportan o no se lo aportan, ¿vale? El jitomate en los canarios amarillos puede causar dore, ya que es de color rojo, tiene mucho caroteno. Entonces, a los canarios amarillos les causa dore, a los mosaico les puede causar dore. Eso va a depender de, ahora sí que la predisposición genética que tengan sus aves al dore, ¿vale? Ya les mencioné en videos pasados de cómo se va seleccionando los canarios para evitar el dore en el aviario. Pero sí les puede causar dore. Otra cosa, amigos, que este jitomatito tiene una sustancia que se llama solanina. Esta sustancia es tóxica para nuestras aves, pero está en mayor cantidad cuando el jitomate se encuentra verde y en las hojas y en las plantas, ¿vale? Entonces, entre más maduro esté el jitomate, menos cantidad de solanina va a tener. ¿Qué es la solanina? La solanina es una sustancia que se usa como defensa del jitomate. Entonces, la planta la produce para, ahora sí, evitar las plagas. Se usa como pesticida. Entonces, si ustedes le dan un jitomate verde a sus aves, lo que van a causar es que se intoxiquen. De hecho, en loros no se recomienda la ingesta de jitomate. Entonces, ¿por qué varios aviarios, en lo que yo leí en los foros, dan jitomate? Por todo lo que aporta, ya que es rico en vitamina A y calcio. Pero me imagino que lo hacen maduro. Entonces, el jitomate va maduro y se tiene que aportar como todo, con medida. Y ahora sí que nada en exceso, amigos. Y ahora sí, vamos a ver por qué o qué relación tiene el jitomate con las calvas. Como dice el compañero en lo que estuve leyendo, este jitomate tiene también un antibiótico natural que se llama tomatina. Este antibiótico nos va a ayudar a controlar las bacterias, es bactericida, fungicida. Entonces, ya saben por dónde va, ¿no? Al tener el canario un hongo en la piel, al untar el jitomate, sí puede ayudar, sí puede. No estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero podría ayudar a mejorar las calvas, ¿vale? Yo no estoy asegurando nada, amigos, porque no lo he probado. Solamente estoy dando la información acerca de la investigación que hice acerca del jitomate con las calvas. Entonces tiene antibiótico que se llama tomatina y, como ya mencioné, tiene yodo. Cuando las aves tienen calva, lo que se usa para quitarlas también es tintura de yodo o yodopovidona, que también se usa en enjuagues bucales. En España hay una marca, no recuerdo el nombre de la de ahora sí que de la solución bucal, pero usan el enjuague bucal en el agua para bañar a los canarios, a las aves afectadas, y de esta manera ayudan a controlar la calvicie, ¿vale? Pero como ya mencioné, es igual a yodopovidona, pero también se tiene que saber aplicar, ¿vale? Entonces, al contener yodo y al contener el antibiótico bactericida y fungicida, sí puede solucionar el problema de las calvas. ¿En qué medida se debe de usar? Como mencioné, yo no lo he usado, pero al ser un elemento natural, se requiere de aplicar varias veces al ave para curarse. No es lo mismo aplicar un medicamento que está especialmente formulado para ese problema que aplicar un activo o un remedio natural
que le va a llevar mucho más tiempo, ¿vale? Entonces, también leí que el jitomate se vende la semilla del tomate, del jitomate, se vende y se administra en la mixtura, pero eso va más para silvestres, como es el gorrioncito, ahora sí que el camachuelo mexicano, por ahí está, ahí tengo uno, y en la fauna europea, ¿vale? Aquí en México ya saben, vamos un poquito más atrás en cuestiones de alimentación de las aves, pero no dudo que se pueda conseguir la semilla. Va a costar más trabajo, no es lo mismo que ir a una pajarería, a una forrajería y pedir la semilla del jitomate, porque le van a decir uno que pues no venden, ¿no? Entonces, amigos, respecto al jitomate, yo yo no lo recomiendo, vaya. O si lo van a usar, tengan en cuenta lo que les dije acerca de la solanina y que no sea verde, que sea jitomate maduro, ¿vale? Y con respecto a las calvas, pues es lo que yo investigué, amigo. Ahora sí que podría ser que tu tío sí tuviera razón y ahora sí que lo untara en los canarios porque él sabía de la eficacia del jitomate contra las calvas, pero me imagino que hay que dar varias aplicaciones. Un remedio casero por lo general tarda más tiempo en hacer efecto en las aves. Es como los remedios con el ajo en el agua, que no es lo mismo usar un antibiótico formulado, ahora sí que para problemas respiratorios, que administrar ajo durante varios días, 5 o 6 días en el agua. Lo mismo con el vinagre de manzana. Muchos ahora sí que no salen del vinagre de manzana y lo tienen hasta arriba en los desparasitantes, cuando en realidad hay medicamentos especiales para desparasitar, amigos. Ahí tenemos el Bioparacid, la ivermectina. Entonces, qué mejor que para qué estamos batallando en el agua, poniendo diario durante 5 días para desparasitar, cuando nosotros podemos untar una gotita en la yugular y de esta manera nos evitamos todo eso. A veces nos complicamos tanto la existencia en no querer dar medicamentos a las aves, pero cuando al final de cuentas lo requieren, se tiene que administrar, ¿vale? Entonces, amigo, te dejo el video, espero que te haya ayudado, te haya sacado de dudas. Es algo que yo no sabía y me ayudó mucho que me dejaras el comentario. Ahora ya sé. Entonces, a los que den jitomate, cuidado, nada más, no se excedan, y si ven que les causa diarreas, pues mejor suspéndanlo de la dieta de los canarios, ¿vale? Que estén bien, amigos, ojalá y les guste el video, suscríbanse al canal, activen la campanita y estamos subiendo más contenido, ¿vale? Bye.